Crecí en un pueblo pequeño del interior, de esos lugares donde todos sabían qué niño pertenecía a qué familia y donde los chismes corrían más rápido que el autobús escolar. Mi padre, Fernando Domínguez, era un soldado retirado convencido de que nuestra casa era solo una extensión del cuartel. Mi madre Elena era todo lo contrario, suave, paciente. La única razón por la que nuestro hogar no se sentía como una inspección militar permanente. Y luego estaba Valentina, mi hermana Mayo R., la niña de oro que jamás hacía nada mal, cuando Valentina traía a casa un trofeo de atletismo. Papá se aseguraba de que quedara exhibido en la sala para que todos lo vieran. Cuando yo traía un 10 en matemáticas, él le echaba un vistazo como si fuera un recibo del supermercado y murmuraba: «Eso es lo mínimo que se espera». Valentina era alta, fuerte, ruidosa y siempre el centro de atención. Yo era callada, pequeña para mi edad y aparentemente invisible, excepto cuando alguien necesitaba un ejemplo para comparar. En las cenas familiares, papá elogiaba las cualidades de liderazgo de Valentina. Yo, en cambio, era simplemente responsable, y en su tono, responsable no significaba confiable sino aburrida. Valentina nunca dejaba pasar la oportunidad de aprovecharse de eso. Sonreía desde el otro lado de la mesa, y decía cosas como: «Tal vez Rena pueda ordenar la servilleta». Ya que le encantan tanto los detalles, papá se reía. Mamá le lanzaba una mirada penetrante, pero nunca lo confrontaba directamente. Cambiaba de tema. Y más tarde, cuando estábamos solas lavando los platos, me ponía la mano en el hombro y decía: «Ser constante vale más que ser ruidosa». Cuando Valentina tuvo edad suficiente para unirse a la Guardia Nacional del Ejército, todo el pueblo la celebró. Papá le organizó una fiesta de despedida con un enorme cartel colgado en el patio: «Nuestra heroína». La gente llegó con ensalada de papa y sillas de jardín. Cuando Valentina regresó de su breve despliegue en el extranjero, la gente actuaba como si hubiera ganado la guerra ella sola. Cuando entraba al restaurante, las personas se ponían de pie para estrecharle la mano mientras tanto. Yo era solo Rena, la hermana menor, la callada, la que nunca estuvo a la altura ante los ojos de mi padre. A él le encantaba presentarnos así: «Esta es Valentina, mi soldado, y esta es Rena Lee Mucho». Pensaba que era gracioso. No lo era él. Punto más bajo llegó un día de Acción de Gracias, cuando la casa estaba llena de familiares, y papá decidió hacer un brindis por Valentina. Levantó su copa y dijo: «Por Valentina, que nos ha enorgullecido al servir, y por Rena, qué bueno. Tal vez algún día descubra en qué es buena». Todos se rieron, convencidos de que era solo una broma. Yo me quedé ahí sentada con una sonrisa falsa en el rostro, aferrando el tenedor con tanta fuerza que dejó una marca en mi palma. Valentina no perdió la oportunidad de echar sal en la herida. Se inclinó hacia mí y susurró: «No te lo tomes personal, Renan, algunas de nosotras simplemente estamos hechas para cosas más grandes». Su sonrisa se grabó en mi memoria. No dije ni una palabra. No arrojé el tenedor. No le grité, pero por dentro me juré que se lo demostraría a cada uno de ellos. Mi madre era la única que creía en mí, aunque nunca se enfrentó abiertamente a papá. Cuando le conté que estaba considerando solicitar ingreso a la Academia Naval, sonrió de una manera que me dijo que ya lo había presentido. «Si alguien puede lograrlo, eres tú», dijo en voz baja en la cocina. «No porque seas como Valentina, sino porque no lo eres». Eso se quedó conmigo, cuando papá se enteró, se rió. «La Marina, Rena, te van a devorar viva. Vas a renunciar después del primer mes. No te culparía». Valentina agregó: «Estarás llorando por mamá después de la primera lagartija». Esa misma noche llené la solicitud bajo la luz de mi lámpara de escritorio, mientras ellos estaban sentados frente al televisor en la sala. Ya no estaba dispuesta a permitirles que controlaran mi vida, pero incluso antes de Nápoles. Las comparaciones no se detuvieron. Valentina desfilaba por el pueblo con su uniforme de la Guardia Nacional, medallas orgullosas en su pecho, mientras yo era la que empacaba bolsas en el supermercado para ganar algo de dinero extra. La gente le daba palmaditas en el hombro y me lanzaban miradas de cortés compasión. Mi padre se deleitaba con eso. En el restaurante le contaba a todos: «Valentina salvó vidas en uniforme». Si alguien preguntaba por mí, se encogía de hombros en estudia o algo así. Mamá me mantenía con los pies en la tierra.
Me metía pequeñas notas en la lonchera cuando estaba en la preparatoria. Citas breves, recordatorios de que yo importaba, a veces eran chistes tontos, a veces líneas de poemas. No huyas de las tormentas, aprende a volar a través de ellas, decía una. En ese momento no lo entendí completamente, pero se convirtió en algo que llevé conmigo durante años, la peor humillación pública. La viví en una reunión familiar cuando tenía 17 años. Valentina ya llevaba su uniforme y la gente se agolpaba a su alrededor, haciéndole preguntas sobre la Guardia Nacional. Alguien se volvió hacia mí y preguntó: ¿Y tú, Rena, vas a seguir los pasos de tu hermana? Antes de que pudiera responder, Valentina se rió lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. A los generales no pierden tiempo con chicas como Rena. Se perdería de camino al entrenamiento básico. La multitud rió nerviosamente, esperando que papá la corrigiera. No lo hizo. Se rió con ella. Ese momento dolió más profundo que todo lo anterior. Vi cómo los familiares apartaban la mirada y fingían que era diversión inofensiva, pero no lo era. Esa noche me encerré en mi habitación y miré fijamente los papeles de solicitud de la academia. Navalan Valentina pensaba que había ganado. Papá pensaba que yo era solo un personaje secundario en la historia de Valentina. Ahí fue cuando supe que tenía que superar cada rastro de duda, cada sonrisa burlona, cada comentario despectivo. No grité, no salí corriendo. Empecé a construir la versión de mí misma con la que nadie contaba. Sí, mi hermana era el soldado dorado de la familia. Entonces yo quería ser la sombra que nadie veía venir. La noche después de esa reunión, tomé la pluma y llené cada línea de la solicitud para la Academia Naval como si la estuviera tallando en piedra. Mis manos temblaban, no de miedo sino al pensar en la cara de papá cuando se enterara. No pedí su aprobación, y mucho menos se lo conté a Valentina meses después. Cuando llegó la carta de aceptación, la abrí sola en la cocina. En la parte superior decía nombrada para la Academia Naval de los Estados Unidos. Mi pecho se apretó. No sonreí, estaba calmada, tan constante como mamá siempre me había dicho que fuera. Doblé la carta cuidadosamente y la metí de vuelta en el sobre antes de que papá entrara. Naturalmente, fue Valentina quien la encontró primero. Descubrió el sobre en el mostrador y lo leyó en voz alta como si estuviera anunciando un chiste. ¿Rena en Anápolis? ¿Qué sigue? ¿La mejor de la clase en Lagartija? Papá sonrió y sacudió la cabeza ante. Vas a rendir antes de desempacar tus cosas. Recuerda mis palabras. Mamá estaba de pie en el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirando fijamente a papá. Pero no lo contradijo, solo me dio esa mirada tranquila, la que significaba, demuéstrales lo contrario. Cuando llegué a Nápoles, el calor se sentía como si se arrastrara directamente bajo mi piel. El Plebe Summer estaba diseñado para romper a las personas, y entendí de inmediato por qué. Los estudiantes de años superiores gritaban hasta que sus voces fallaban, y nosotros éramos solo niños sudorosos y tambaleantes que no sabíamos dónde estaba arriba o abajo. Valentina me había dicho, una vez Ante van a devorar viva. Esa frase resonaba como un eco en mi cabeza mientras me empujaban en la fila. Me gritaban por ser demasiado lenta y casi me desmayo porque sostenía mi rifle incorrectamente. Nunca fui la más rápida ni la más fuerte. Fallé en la primera carrera y quedé casi al final en las dominadas. Lo único que tenía era esta voluntad obstinada de no rendirme. Aprendí rápido que lo que me faltaba en velocidad podía compensarlo con precisión. Mientras otros tropezaban apresuradamente en los ejercicios, yo memorizaba cada paso, cada instrucción. Por las noches, escribía cosas en secreto. Pequeñas listas de verificación que evitaban que cometiera el mismo error 2 veces en la primera semana. Un chico de mi unidad olvidó asegurar su arma en la inspección. Toda la unidad fue castigada en lagartijas hasta que nuestros brazos cedieron. A la noche siguiente, en silencio escribí una lista para nuestra unidad y la pegué en el casillero. Verificar arma, verificar uniforme, amarrar botas de esquinas de cama. Algunos chicos se rieron, me llamaron neurótica, pero en la siguiente inspección pasamos. Sin lagartijas. Después de eso, nadie se rió más. Comenzaron a agregar cosas a la lista anal al final del Plebe Summer. Todavía no era la más fuerte, pero la gente notó que no me rompía. Los instructores también lo notaron. Uno murmuró a otro,
en esa aburrida, pero hace las cosas. Fingí no haberlo escuchado, pero por dentro sabía que había encontrado mi nicho. Mientras tanto en casa, Valentina daba sus rondas en eventos comunitarios, contándole a todos quien quisiera escuchar sobre sus días de servicio. Publicaba fotos en uniforme en cada desfile, estrechaba las manos de veteranos como si estuviera postulándose para un cargo. Papá absorbía todo eso. Presumía en el restaurante sobre sus despliegues. Sobre mí no presumía. Si alguien preguntaba por mí, ponía los ojos en blanco y decía: «Arrena, está en la academia. Veamos cuánto dura». Las cartas que recibía de casa lo dejaban claro. Mamá estaba orgullosa. Valentina se burlaba de mí. Y papá no creía en mí. Combustible perfecto. Tomé cada sonrisa burlona, cada duda y la metí en mi carpeta de listas de verificación como munición. Uno de los días más difíciles llegó cuando tuvimos que completar la carrera de obstáculos con los ojos vendados, guiados solo por las instrucciones de nuestros compañeros. Cuando fue mi turno, los gritos de mi unidad se convirtieron en caos. Izquierda, derecha, gatear, trepar. Se contradecían entre sí hasta que choqué contra una pared. Mis rodillas quedaron raspadas y escuché al instructor reírse. Algo en mí se despertó. Dejé de escuchar y recurrí a la lista de verificación mental que había practicado durante días. Apoyar mano, levantar rodilla, balancear pierna, transferir peso. Superé cada obstáculo mientras ellos seguían gritando tonterías. Cuando me quité la venda de los ojos al final, el instructor ya no se reía. Solo asintió y se alejó sin decir palabra en esa noche. Alguien de mi unidad me preguntó: «¿Cómo demonios hiciste eso?». Me encogí de hombros en listas de verificación. Él puso los ojos en blanco, pero al día siguiente regresó y me pidió que se lo explicara lentamente. Se corrió la voz de que yo no era la más rápida ni la más fuerte. Pero si querías evitar cometer errores, venías a mí. Al final de mis años en la academia, me había ganado la reputación de ser la callada, la que tenía planes que realmente funcionaban. Nadie se formaba en fila para tomarse fotos conmigo como lo hacían con Valentina en casa. Pero yo tenía algo mejor en respeto de las personas que sudaban conmigo en el barro Ancó cuando llegó la ceremonia de graduación. Estaba ahí parada en mi uniforme, lado a lado con mis compañeros de clase. Papá no apareció. Valentina tenía algún evento comunitario que no podía perderse. Mamá vino, se sentó sola en las gradas y aplaudió hasta que sus manos estaban rojas. Después de la ceremonia me abrazó y susurró: «Ante, dije que no eras como ellas, y eso es precisamente tu fortaleza». Me aferré más fuerte a esas palabras que al diploma que me habían entregado. Cuando llegó el momento de elegir mi camino, no fui a donde la gente esperaba. No quería ser piloto ni capitana de barco. Me inscribí en la División de Inteligencia de Guerra Especial Naval, la sección donde los detalles aburridos, la preparación imperceptible, las listas de verificación que nadie más consideraba, realmente salvaban vidas. Casi podía escuchar la risa de Valentina en el fondo de mi cabeza en papeleo. Números, ella no lo entendía. Papá tampoco, pero yo sabía que había encontrado aquello para lo que estaba hecha. Y no eran aplausos ni desfiles en las primeras semanas en Guerra Especial Naval, se sintieron como un plebe summer con esteroides. El entrenamiento no estaba diseñado para hacerte más fuerte, estaba diseñado para rampart. Supe desde el principio que no era la más rápida ni la más fuerte, así que me apoyé en lo único que tenían listas: detalles, las pequeñas cosas que nadie notaba hasta que de repente marcaban la diferencia. Durante una marcha forzada, un compañero olvidó vendarse los pies y le salieron ampollas tan graves que tuvo que retirarse. Yo había escrito una lista de verificación la noche anterior en calcetines, cinta adhesiva, agua, vendas. Mis pies estaban envueltos como si estuviera en guerra contra mis propias botas. Mientras otros cojeaban, yo seguía adelante, no porque fuera más dura, sino porque estaba preparada. Los instructores no lo notaron con un bien hecho. Esas cosas no existían en este mundo, sino gritándome un poco menos seguido. Esa era recompensa suficiente
Buscaban personas que pudieran mantener viva una misión y un equipo incluso bajo presión. Ser la callada con los hábitos aburridos ya no era una debilidad. Una noche nuestra unidad recibió un ejercicio de navegación. Debíamos movernos a través de terreno pantanoso en total oscuridad, encontrar marcadores y regresar antes del amanecer. El líder del grupo era arrogante, dijo que no necesitaba mapa. Lo seguí, me mordí la lengua cuando nos desviamos del curso. Pasaron las horas y nos perdimos. Los chicos empezaron a maldecir. Entraron en pánico, saqué las notas laminadas de mi bolsillo, mi mapa dibujado a mano y una lista de verificación paso a paso con orientaciones. Denme 5 minutos, dije. Nadie escuchó hasta que pasamos 2 veces junto al mismo árbol. Entonces el líder ladró. Está bien. Inténtalo tú. Los guié de regreso contando pasos y verificando orientaciones. Salimos tropezando del pantano, cubiertos de lodo hasta los huesos. Justo cuando el sol asomaba en el horizonte, los instructores no sonrieron, pero tampoco tenían que hacerlo. Todos en mi unidad me vieron con otros ojos después de eso. No dijeron gracias en voz alta, pero cuando empacamos el equipo, al día siguiente, algunos comenzaron a copiar mis notas. En ese momento comprendí que la parte aburrida de mí, la parte de la que Valentina siempre se burlaba, era exactamente la razón por la que lo lograría. Ella podía correr rápido, podía verse bien en uniforme, pero nada de eso te ayudaba cuando estabas hundido hasta las rodillas en agua de pantano, sin idea de dónde estaba el Nortini. Medida que las semanas se convirtieron en meses, recibí más responsabilidad en el lado de inteligencia. Eso significaba preparar informes de operaciones, analizar terreno, identificar amenazas. Para la mayoría parecía papeleo. Para mí era supervivencia. Sabía que un punto pasado por alto en un mapa podía significar que alguien pisara una trampa explosiva. Sabía que un cronograma descuidado podía llevar a un equipo directo a una emboscada. Así que trataba cada documento como un arma cargada naturalmente. No todos lo respetaban. Los chicos, SEAL, querían acción. Querían lanchas rápidas, armas ruidosas, adrenalina. No puedo contar cuántas veces escuché: amamos Domínguez, solo estás fingiendo trabajar. Deja el combate real a los operadores de verdad. No discutí. Simplemente seguí trabajando en una operación de entrenamiento. Un escuadrón ignoró mi análisis de riesgo sobre un ascenso en el borde de un acantilado. Fueron de todos modos convencidos de que sabían mejor. A mitad de camino, rocas sueltas se desprendieron. 2 hombres resbalaron y apenas pudieron aferrarse. La operación fue abortada. Regresaron conmocionados. Mis notas habían advertido exactamente sobre esa roca inestable. Nadie me dijo nada, pero después de eso, mi carpeta desaparecía más seguido por la noche, tomada prestada por los mismos tipos que antes se burlaban de ella. Uno de ellos era Javier Montes, un SEAL recién graduado que parecía salido directamente de un póster de reclutamiento. Alto, ancho, siempre el primero en el agua y el último en salir. Tenía la confianza de un hombre que nunca había fracasado realmente y la arrogancia que venía con eso. ¿Qué pasa con todas estas listas?, me preguntó una noche, hojeando mi cuaderno, como si fuera un cómic. Te mantienen vivo, dije secamente. Él sonrió, los músculos y las agallas también. Una semana después, durante un ejercicio complejo, Javier casi llevó a su unidad directo a una emboscada que estaba marcada en mis documentos. Se congeló cuando vio el símbolo y cambió la ruta. Después me devolvió la carpeta. Hoy no morí. Tal vez tus listas no sean basura completa. Eso fue lo más cerca del respeto que obtendría de Elian al final de mi primer año en Guerra Especial Naval. Tenía una reputación. Para el mundo exterior, yo era la empujapapeles. Para quienes habían visto el otro lado de mis notas, yo era quien silenciosamente prevenía desastres. Nuestro equipo recibió la orden de despejar un complejo donde se sospechaba que había insurgentes. El plan era directo, demasiado directo para mi gusto. Agregué una planificación de contingencia para el caso de explosivos secundarios y marqué puntos que se veían sospechosos en las imágenes satelitales. A los chicos pusieron los ojos en blanco. Domínguez la paranoica, me llamaron.
Pero cuando la carga explosiva detonó en la primera puerta, exactamente donde la había marcado, nadie murió porque el equipo había cambiado el camino en el último momento basándose en mis notas. Los insurgentes lo habían preparado como trampa. Sin mi desvío, la explosión habría destrozado a la mitad de la unidad aun cuando regresé a casa después de esos despliegues por primera vez. La casa apenas había cambiado. El mismo revestimiento blanco, el mismo asta de bandera en el jardín delantero, la misma camioneta vieja estacionada torcida, haciendo que mamá juntara las manos sobre su cabeza cada vez. Pero adentro se sentía el cambio. La energía de mamá ya no era la misma. Todavía trataba de mantener todo perfecto como si la casa fuera un escenario. Pero sus manos temblaban cuando servía café. Anne recibió con su calidez habitual. Me atrajo en un abrazo que olía a detergente y canela. Mi padre apenas levantó la cabeza de su silla. ¿Y Valentina? Ella entró pavoneándose como si el lugar le perteneciera. Recién venida de un premio local por servicio comunitario con esa sonrisa pulida que reservaba para las cámaras. No dejó pasar la oportunidad de enumerar sus logros antes de que yo pudiera poner mi maleta en el suelo. «Regresaste», dijo, como si viniera de un campamento de verano y no de una zona de guerra. «¿Sigues haciendo ese asunto de papeleo en la marina? Juro que nuestros impuestos están trabajando horas extras solo para pagar tus marcadores de colores». No respondí. Simplemente dejé mi maleta. Papá se rió entre dientes. Él encontraba a Valentina hilarante y mamá trató de llevar la conversación a terreno más seguro. Pero Valentina aún no había terminado. «¿Sabes?», dijo en voz alta. «La gente aquí me pregunta constantemente cómo estás. Les digo que trabajas en... ¿cómo se llama? Inteligencia. Pero también siempre les digo que no esperen demasiado. Rena no está hecha precisamente para el trabajo pesado. Es más como apoyo de fondo». Vi cómo papá sonreía, orgulloso de su pequeño espectáculo. Esa era la táctica de Valentina. Ante recortaba de manera que pareciera una broma, y si reaccionabas eras sensible, si te quedabas callada eras débil. Pero esta vez algo cambió. Mi madre, que rara vez contradecía a alguien, y mucho menos a papá, habló. «Valentina, basta», dijo firmemente. «El trabajo de tu hermana es importante». Esa sola frase dejó la habitación congelada. Valentina se veía atónita como si le hubieran dado una bofetada. Papá se aclaró la garganta y murmuró algo sobre que solo era una broma. Pero la tensión permaneció. Mamá no explicó nada más, pero me lanzó una mirada cansada y preocupada que me mostró que sabía más de lo que decía en unas semanas. Después llegó el diagnóstico en cáncer agresivo. De repente todo tuvo sentido: las manos temblorosas, la pérdida de peso, la forma en que evitaba estar de pie mucho tiempo. Lo minimizó, dijo que lucharía, dijo que se pondría bien. Pero yo había visto suficientes campos de batalla para reconocer la verdad. En lo más difícil no fue la enfermedad en sí, fue la forma en que nuestra familia la manejó. Papá se sumergió en rutinas. Cortaba el césped 2 veces por semana, ordenaba el garage, pulía sus medallas como si contuvieran la cura. Valentina lo usaba para generar lástima. Le contaba a todos quien quisiera escuchar lo difícil que era ser la hija responsable que se quedaba cerca. Mientras tanto, yo viajaba cada vez que podía, a menudo sin dormir, metiendo visitas entre despliegues. Me sentaba con mamá durante la quimioterapia, la ayudaba con las facturas, cocinaba cuando estaba demasiado débil para papá. Nada de eso contaba. Decía cosas como: «Valentina ya se encargó de eso», incluso cuando yo había pasado horas haciendo el trabajo. Una noche, cuando mamá estaba particularmente exhausta, me llevó a un lado. «No dejes que te definan», susurró. «Tienes una fuerza que ellos aún no ven. Algún día lo harán». Eso golpeó más fuerte que cualquier insulto que Valentina me hubiera lanzado, porque mamá nunca trabajó con elogios vacíos. Era maestra. Creía en verdades silenciosas, no en ánimos falsos. A medida que su enfermedad empeoró, asumí más responsabilidad. Valentina todavía aparecía para las sesiones de fotos, asegurándose de que todos en la iglesia supieran cuánto estaba sacrificando. Pero cuando mamá necesitaba ir al baño a las 2 de la madrugada,
Cuando había que llevar el control de los medicamentos, cuando había que preparar comida, yo estaba ahí en una tarde. Mientras Valentina encantaba a los vecinos, sorprendí a papá observándome mientras doblaba la ropa. Parecía casi culpable. «No tienes que hacer todo esto», murmuró. «Valentina básicamente lo tiene bajo control». No respondí, solo seguí doblando. Si él quería creer que Valentina era la hija perfecta, adelante. Ya no estaba aquí para luchar por su reconocimiento el día que mamá murió. La casa se sintió más pequeña. La gente se amontonaba adentro, trayendo guisos, abrazos y condolencias. Papá se quedó rígido junto a la ventana, contando una y otra vez la misma historia sobre cómo una vez una tormenta derribó el arce de Arce, pero dejó intacta la bandera. Valentina lloró en voz alta, asegurándose de que todos lo vieran. Yo me quedé en la cocina fregando ollas porque era lo único que me mantenía en pie esa noche. Antes de irme, me senté en la silla vacía de mamá. Puse mi palma sobre la madera y recordé todas las veces que ella me había acariciado la espalda cuando papá me menospreciaba. Sus últimas palabras aún resonaban en mí, «No dejes que te definan». Las llevé de vuelta al servicio. El duelo se convirtió en otra carga que tenía que cargar, pero no era peso muerto. Me impulsaba Ann, mientras Valentina se bañaba en admiración local. Yo me enterraba en el trabajo en informes de operaciones, preparación de campo, entrenamiento de operadores que aún no entendían cuánto importaban esas listas de verificación aburridas. Y ahí estaba la ironía, ni mientras más se escenificaba a Valentina como la hija dorada, más empezó a tener peso mi nombre. Donde realmente importaban en salas de briefing, en historias susurradas sobre misiones que salieron bien porque alguien en algún lugar hizo. El trabajo imperceptible de pensar anticipadamente no borraba el dolor del favoritismo de papá o las burlas de Valentina, pero me daba algo mejor que su reconocimiento superficial, Ann. Me daba propósito, y el propósito tiene el hábito de convertirse en un arma cuando te subestiman. Llegaron órdenes para un despliegue que me llevó directamente a la cadena de inteligencia, apoyando a un equipo Ciel. No era glamoroso, no descendía de helicópteros ni asaltaba complejos. Mi trabajo era poner la base invisible en rutas, mapas, cronogramas, planes de contingencia, cosas que a nadie le importaban hasta que fallaban Ann la primera vez que di un briefing a un equipo completo. Apenas la mitad de los tipos levantó la cabeza de sus bebidas energéticas. Llevaban tanto tiempo haciéndolo que confiaban más en sus instintos que en cualquier presentación. No perdí tiempo tratando de sonar impresionante. Lo mantuve breve en emboscadas potenciales, rutas de salida alternativas, líneas de suministro precisas al minuto. Cuando terminé, uno de los jefes senior preguntó, «¿Y qué pasa si ignoramos todo esto y simplemente entramos directo?» Lo miré directo a los ojos y dije, entonces necesitarán a alguien que escriba el informe de bajas, y no voy a endulzarlo. Unas cuantas cejas levantadas. Los operadores respetan la franqueza más que la adulación. A partir de entonces escuchaban, aunque solo fuera para asegurarse de que no estaba prediciendo silenciosamente sus funerales. Con el tiempo, el hábito de las listas de verificación se convirtió en parte de la cultura del equipo. No solo revisábamos armas y equipo, agregamos verificaciones mentales, roles de respaldo, escenarios de qué pasaría si... ¿Aburrido? Sí, Ain. Pero lo aburrido es lo que te mantiene vivo cuando lo inesperado golpea en una misión en Irak. Había marcado en mis notas una ruta de salida alternativa a través de un callejón estrecho. No era la opción preferida, demasiado angosto, demasiado impredecible, pero de todos modos la anoté. La calle principal se volvió inutilizable cuando un explosivo detonó demasiado pronto. Sin dudar, el líder del escuadrón ladrón tomen el callejón. Salieron conmocionados pero ilesos. Más tarde admitieron, si no hubieras marcado eso, estaríamos llamando a evacuación médica ahora mismo. Ese fue el comienzo del respeto. Todavía hacían bromas sobre mi obsesión con carpetas y marcadores, pero seguían las notas, y cuando las seguían, regresaban a casa. El apodo Ángel de la Muerte comenzó a filtrarse en ese entonces.
Primero como una broma oscura de comunicaciones de radio interceptadas del enemigo. Aparentemente los insurgentes creían que alguien en nuestra zona tenía talento para predecir dónde las trampas explosivas y emboscadas fallarían. Lo plantearon como un insulto. El ángel de la muerte está con ellos. Los chicos lo adoptaron. No era halagador, más como superstición. Si yo marcaba un lugar como peligroso, lo evitaban. Si aprobaba una ruta, la tomaban como si estuviera bendecida. Odiaba el apodo, pero se extendió más rápido de lo que podía detenerlo. Así son los operadores, aun cuando algo se pega, se queda para siempre. Le dije a Javier Montes, que ya no era un novato arrogante, sino un líder de equipo en ascenso, que no quería ser conocida con ese nombre. Él sonrió y dijo, entonces deja de mantenernos vivos. Si no, mala suerte, te quedas con eso. Javier había cambiado para entonces. Había vivido suficientes noches que se salieron de control para comprender que el instinto solo no era suficiente. Se convirtió en uno de mis mayores defensores, recordándole discretamente a los más jóvenes que tomaran en serio mis documentos. Así ella dice que vendarte las botas. Véndate las malditas botas. No seas estúpido. Escucharlo decir eso significaba más que cualquier medalla. A la primera vez que alguien dijo el apodo directamente a mi cara, fue en una carpa polvorienta en algún lugar al otro lado del mundo. Un operador joven, apenas con edad suficiente para comprar cerveza en casa, miraba fijamente uno de mis mapas, como si lo hubiera maldecido. Pasó el dedo sobre un círculo que había marcado como evitar a toda costa. Sacudió la cabeza y murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan a Neres, como un ángel de la muerte o algo así. Siguieron risas, no maliciosas, mas esa risa nerviosa que los hombres usan cuando la superstición de repente se siente real. Le dije que buscara otro chiste. Se encogió de hombros y siguió empacando su equipo, pero el daño estaba hecho. El nombre se extendió como fuego. Al principio me molestó. No quería ser un símbolo, especialmente uno vinculado con la muerte. No jalaba gatillos, no lanzaba granadas. Mi trabajo giraba en torno a mantener viva a la gente Ann. Pero para los equipos, el apodo no se trataba de mí, se trataba de supervivencia. En sus ojos significaba que si yo marcaba un peligro, la muerte estaba cerca, y si aprobaba algo, probablemente sobrevivirían. Lo más extraño era ver a hombres curtidos, hombres que habían sobrevivido más tiroteos de los que se podían contar, comenzar a tratar mis documentos como una Biblia. Hacían bromas conmigo, pero cuando se trataba de planificar, se paraban en silencio alrededor de mi mesa para asegurarse de tener las últimas actualizaciones. Ann Javier impulsó todo más que nadie. Para entonces era líder de equipo, dirigía operaciones y asesoraba a novatos. Bromeaban si el ángel de la muerte dice que no vayas a la izquierda, no vamos a la izquierda. Medio broma, medio en serio. Su autoridad tenía peso, y una vez que él confirmó la superstición, se convirtió en cultura. Recuerdo una misión que lo confirmó todo. El objetivo era un fabricante de bombas que operaba desde un complejo que ya había sido asaltado, sin éxito 2 veces. El hombre era astuto, paranoico y famoso por sus trampas. Mi análisis mostró un patrón en cada vez que salía de la casa. Tomaba un callejón trasero, no la calle principal. Lo marqué, agregué planes de contingencia e insistí en cubrir el callejón y la mitad de la sala. Se burló. Han demasiado arriesgado, dijeron. Nos verá venir. Javier les cortó la palabra. Ansí, ella lo marcó, lo cubrimos. Eso terminó el debate. Y efectivamente, cuando el objetivo huyó, no fue por la puerta principal. Corrió directo al callejón, exactamente hacia la unidad que esperaba. La captura fue limpia, sin explosiones, sin pérdidas. Han de vuelta en la base. Javier sonrió y golpeó el mapa sobre mi escritorio. En el ángel de la muerte ataca de nuevo. No objeté, pero odiaba lo natural que sonaba desde su boca. El nombre se hizo más grande que yo, y no había vuelta atrás. Ann
Lo que más me molestaba no era el apodo en sí, era lo que implicaba. La gente asumía que tenía un don místico, como si pudiera ver venir la muerte. La verdad era más simple y menos glamorosa, prestaba atención a detalles que ellos pasaban por alto. Patrones, hábitos, características del terreno, incluso cómo ladraba un perro callejero en grabaciones de vigilancia. Todo eso contaba una historia. Yo solo la escribía y me obligaba a creer que lo aburrido importaba a Anne. Pero cuando la leyenda tomó raíz, cambió la forma en que me trataban. Operadores que antes me habían descartado ahora guardaban distancia. Comandantes me invitaban a salas donde nunca había estado antes. De repente mi palabra tenía peso, no porque tuviera rango, sino porque tenía reputación. No. A todos les gustaba. Algunos se resentían de que una mujer en un rol de inteligencia, alguien que nunca tuvo que derribar puertas, adquiriera un nombre que se susurraba con reverencia. Un oficial se burló abiertamente. Me llamó mascota con carpeta. Lo ignoré. ¡Puh! Una semana después, su unidad usó una de mis rutas de contingencia para evitar una emboscada. Después de eso cerró la boca. Aún así, el peso del apodo pesaba sobre mí. Cada vez que marcaba una ruta, temía estar equivocada. Cada vez que aprobaba una, temía haber pasado algo por alto, porque si yo era el supuesto ángel de la muerte, un error lo confirmaría de la peor manera. Ese miedo lo cargaba en silencio. Por fuera era calmada, metódica, casi clínica. Por dentro cuestionaba cada línea que trazaban. Javier lo notó. Una noche me sorprendió mirando fijamente un mapa mucho después de que todos se habían ido. No eres una vidente, dijo secamente. No se supone que seas perfecta, se supone que nos des una oportunidad. Y eso hicimos. Quise discutir, pero tenía razón. No perseguía la perfección, perseguía probabilidades de supervivencia. Con el tiempo acepté que el apodo no desaparecería. En lugar de luchar contra él, lo redirigí. Si los equipos creían que tenía un poder sombrío, bien, usaba esa creencia para hacer que prestaran atención a los detalles aburridos. Si decía verifica 2 veces tus baterías, lo hacían. Si decía toma el canal de drenaje como desvío, no se quejaban. Si el miedo al ángel de la muerte los mantenía vivos, podía vivir con eso. En casa. Valentina naturalmente no tenía idea. Seguía pavoneándose como el orgullo de la familia Domínguez, coleccionando honores de pueblo pequeño y atravesando desfiles con cintas. Para ella yo era solo la hermana que archivaba papeles en algún lugar en el extranjero. No sabía que hombres del doble de mi tamaño y con 10 veces mi bravuconería susurraban mi apodo con una mezcla de miedo y respeto. No la corregí. Explicarlo habría sido inútil. Valentina no estaba hecha para entender el tipo de trabajo silencioso que salva vidas sin hacer titulares. Ella estaba hecha para aplausos. Pero afuera en el campo yo no necesitaba aplausos. Tenía algo mejor. Confianza. Y la confianza, una vez ganada en este mundo, es más fuerte que cualquier medalla o discurso. La misión que finalmente me rompió no fue la más ruidosa ni la más sangrienta. Se suponía que sería rutinaria. Un golpe contra un escondite en un valle que habíamos revisado docenas de veces. Había trabajado imágenes satelitales, dibujado superposiciones y construido 3 rutas de salida. Salida sólida. El equipo confiaba en ella. Javier me dio su asentimiento habitual antes de partir. Esa señal silenciosa de que creía en el plan. Todo se desmoronó más rápido de lo que pude comprenderlo. El convoy apenas había cruzado la cresta cuando el primer RPG silbó desde la línea de árboles. El tiempo fue demasiado perfecto para ser coincidencia. Segundos después, fuego de armas ligeras inundó el valle. Los canales de radio se llenaron de gritos. Hombres tratando de apegarse a protocolos mientras el caos los consumía. Cambié de frecuencia, agarré las frecuencias de respaldo, verifiqué feeds de vigilancia, grité movimientos alternativos en el auricular. Bravo 2, mantengan el combate entre ustedes y el fuego. Mis manos temblaban tanto que tuve que aplanarlas contra la mesa de mapas. Solo para mantener mi voz estable. El equipo se abrió paso, pero no sin bajas. Un hombre no regresó.
No por negligencia, no por pereza, sino porque el enemigo había sido más astuto esa noche. Habían estudiado, se habían adaptado, esperado el patrón, y yo no lo había visto de vuelta en la base. El silencio pesaba más que cualquier tiroteo. Javier me encontró sola en el puesto de observación, mirando fijamente la hoja de papel donde había escrito el plan. Mi bolígrafo todavía en la mano, la tinta corrida por el sudor. «No puedes cargar con todo», dijo en voz baja. «No», respondí. Mi garganta estaba cerrada. Todo lo que veía era el momento en que la radio se cortó, el vacío donde debería haber estado una voz. Él se agachó a mi lado, en escucha. «Sin tus rutas de salida habríamos perdido a la mitad del equipo. Esa es la ecuación. Salvaste más de los que perdiste». Quería creerle, pero en mi cabeza la ecuación era más simple. Un muerto era uno de más durante semanas. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los arpeggios lanzarse, sentía el suelo temblar. Veía el espacio en blanco donde un nombre debería haber estado en la lista. Me enterré en mis listas de verificación, las reescribí, agregué nuevos planes de contingencia, busqué el error que se había deslizado. Los demás lo notaron. Un operador joven me empujó su cuaderno antes de una misión. ¿Puedes marcarlo como siempre? No me importa si lo llamas aburrido. Me ayuda a respirar. Su voz se quebró al decirlo. Eso cortó más profundo que cualquier burla que Valentina jamás hubiera pronunciado. Estos hombres ya no me veían como empujapapeles, me veían como alguien de quien dependían sus vidas, siempre y cuando yo me mantuviera firme. Ahí fue cuando comprendí que el duelo no debía paralizarme. Tenía que impulsarme. Si no podía traer de vuelta a ese hombre, entonces al menos podía asegurarme de que ningún otro terminara así. Así que agregué más. Desarrollé una lista de fallas blandas pequeños puntos débiles con los que podíamos vivir si se rompían, cosas como bombas de respaldo o generadores secundarios, y desarrollé una lista de fallas duras en los puntos que nos matarían si los ignorábamos. Cada plan tenía ambas columnas. De ahí en adelante, al principio los chicos pusieron los ojos en blanco, pero cuando la lista de fallas blandas expuso equipo defectuoso antes de que fallara en medio de una misión, las quejas cesaron. De ello surgieron rituales al tocar 2 veces la puerta antes de salir de la habitación, como recordatorio de que la lista de verificación no era solo papeleo sino supervivencia. Antes de partir, decir un detalle aburrido en voz alta, porque eran exactamente los detalles aburridos los que te mantenían. Vivon Javier me respaldó en cada paso. No me dio palmaditas en la espalda ni consolación condescendiente, simplemente lo hizo cumplir. Cuando un novato se quejaba de las nuevas reglas, Javier era directo. ¿No te gusta? Entonces no llores cuando estés muerto. Las listas de Domínguez te mantienen vivo, así que síguelas. Ese respaldo me sostuvo, incluso cuando el peso casi me aplastaba. Mientras tanto, el peso del apodo se hizo más pesado. Después de la misión fallida, Ángel de la Muerte sonaba menos como superstición y más como maldición. Odiaba escucharlo susurrado en el comedor, garabateado en pizarras, transmitido como evangelio. Sin embargo, para los hombres no era un insulto, era respeto, retorcido tal vez, pero genuino. No me llamaban así porque los había condenado. Me llamaban así porque incluso cuando los planes fallaban, yo todavía les daba una oportunidad por las noches en mi litera. Pensaba en cómo Valentina lo habría explotado. Ella habría tomado el apodo y lo habría comercializado, esparcido por redes sociales, convertido en marca. Yo hice lo opuesto. Nunca lo pronuncié. Nunca lo reconocí. Lo dejé existir en las sombras porque ahí era donde pertenecían, pero sombras o no, la verdad era esta. El fracaso me había cambiado. Ya no era la mujer que solo trataba de probarse contra las burlas de una hermana o la indiferencia de un padre. Era la mujer que cargaba el peso de vidas, punto por punto, línea por línea. No podía permitirme el lujo de llorar en paz. No había días libres. No había descanso para recuperación mental. La siguiente misión siempre llegaba al enemigo, no le importaban mis pesadillas, y los hombres confiaban demasiado en mí como para desmoronarme. Así que seguí adelante. Plumas sobre papel, rutas dibujadas, riesgos marcados. Cada página
era una promesa. Cada lista de verificación un juramento de que la negligencia nunca volvería a costarle la vida a un hombre. Y profundamente dentro sabía algo más. Valentina podía reírse todo lo que quisiera. Papá podía ignorarme hasta el día de su muerte. Pero los hombres que regresaban vivos a través de la puerta no se preocupaban por honores de pueblo pequeño o reconocimiento familiar. Para ellos lo que importaba era que yo les había dado otro amanecer. A la primera vez que me paré frente a un salón lleno de jóvenes operadores, pensé en cuánto me habría odiado a esa edad. Veinteañeros llenos de músculos, adrenalina y sonrisas arrogantes. La mayoría se creía invencible. Lo último que querían era una oficial de inteligencia. Contándoles sobre listas de verificación aburridas, ni siquiera intenté ganármelos. Empecé con una verdad clara. Pueden ser los más fuertes en este salón, pero si se saltan las cosas aburridas, el océano los devora y el desierto hace el resto. Algunas risas, pero nerviosas también, necesitaban sentir ese filo. Las primeras lecciones fueron feas. Se apresuraban en los briefings, omitían pasos, actuaban como si ya lo supieran todo. Javier se sentaba atrás del salón con los brazos cruzados, viendo cómo tropezaban con su propia arrogancia. Cuando un recluta recitó una lista de verificación en menos de 30 segundos, Javier ladró otra vez. Y esta vez hazlo como si te importara respirar mañana. Ese fue el punto de inflexión. La sala se congeló. Comprendieron que esto no se trataba de satisfacerme a mí, se trataba de supervivencia. Los empujé duro, olvida un paso. Empezamos de nuevo. Omite un detalle, explica por qué no importa. La mayoría no podía. Y lentamente las luces se encendieron. Comenzaron a entender que los rituales no eran terapia ocupacional, eran andamiaje para sobrevivir. Adoptó los métodos rápidamente. No solo los siguió, los vivió. Su unidad se acostumbró a golpear 2 veces la mesa antes de partir como recordatorio de que la lista de verificación estaba hecha. Comenzó como broma y se convirtió en cultura. Cuando llegaron nuevos reclutas, era tan natural que nadie lo cuestionaba. A la verdadera prueba llegó cuando el equipo de Javier realizó un ejercicio de rescate de rehenes, recibieron información incompleta y tuvieron que improvisar bajo presión. A mitad del ejercicio, fallaron las radios. Lo vi desde la sala de control, como el pánico empezaba a filtrarse. Javier se congeló por un momento, luego sacó la tarjeta laminada que le había dado Ann, una lista de verificación de respaldo. Pasó por ella paso a paso, calmado, preciso, su unidad lo siguió. Terminaron el ejercicio más rápido y limpio de lo que nadie esperaba, aun cuando regresaron. Javier no alardeó, solo me miró y dijo a Ann, las partes aburridas funcionan. En ese momento supe que la cultura había cambiado. Ya no era solo yo. Los métodos vivían en la voz de Javier, en el golpeteo en la mesa, en que los novatos ya no ponían los ojos en blanco cuando hablábamos de redundancias Ann. Pero la influencia trae presión. Mientras más se extendía el ritual, más temía que un solo error haría colapsar todo el sistema. Si yo tropezaba, los hombres perderían la fe, y la fe era la mitad de la batalla. Ese peso lo cargaba en silencio. Aún así, el cambio en esos jóvenes operadores me mantenía en pie. Un chico de Luisiana garabateó un agradecimiento en la parte de atrás de su manual de entrenamiento. Tus listas de verificación evitaron que mi cabeza me mintiera. Otro escribió, ahora duermo en gracias. Esos trozos de papel valían más que cualquier medalla. Naturalmente, eso no contaba fuera de los equipos. En casa, Valentina seguía siendo la cara del servicio. No tenía idea de lo que significaba dar forma a una cultura en salas que olían a sudor, aceite y nervios. Para ella, el liderazgo era un podio. Yo sabía qué significaba convencer a un recluta de 19 años de vendarse las botas antes de que lo dejaran sangrando. La ironía no se me escapó. Ella era celebrada por desfiles, yo era respetada en silencio, y honestamente lo prefería así. El respeto que nace de la supervivencia no se desvanece con el aplauso, aun cuando regresé a casa de permiso breve. Esperaba lo usual en comidas silenciosas con papá fingiendo que mi trabajo no existía. Valentina asegurándose de que todo el pueblo supiera que ella era la niña de oro, y yo entrando y saliendo sin llamar la atención.
Lo que no esperaba era lo descarada que se había vuelto Valentina. Había una cena benéfica en el centro comunitario, lleno de gente del pueblo, oficiales retirados y los políticos de siempre que aparecían justo el tiempo suficiente para tomarse fotos. Valentina estaba en el centro, estrechando manos como si estuviera en campaña. Papá estaba a su lado, irradiando como si ella acabara de ganar la medalla de honor. Intenté quedarme en el fondo. Pero eso nunca funcionaba con Valentina. Me vio junto a la cafetera y marchó directamente hacia mí, arrastrando la mitad de la atención de la sala consigo. «Mira quién decidió aparecer», anunció en voz alta, dándome palmaditas en el hombro como a un caso de caridad. Recién llegada de archivar papeles en la marina. Rena, ¿allá dan medallas por el mejor uso de engrapadoras? ¿O solo un certificado? La audiencia rió nerviosamente, insegura de si era broma o insulto. Papá sonrió orgulloso como siempre del pequeño espectáculo de su hija Mayo R. Mantuve mi cara calmada. Años de briefings de inteligencia me habían entrenado para no pestañear en salas hostiles. Te aviso, respondí, en cuanto te den una medalla por asistencia. Algunas risas estallaron, esta vez no de su lado. La sonrisa de Valentina vaciló solo por una fracción de segundo antes de recomponerla. No estaba acostumbrada a que yo respondiera más tarde en la noche. Cuando la gente se mezclaba, me acorraló en la salida. ¿Crees que por estar en el extranjero eres especial? Siseó apenas lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. Aquí a nadie le importa lo que haces. Les importan los que están presentes. Y esa soy yo. Siempre serás la hermana fantasma. Dolió, pero no por la razón que ella pensaba. Dolió porque en un punto tenía razón. La mayoría en el pueblo no entendía lo que hacía. Entendían los discursos y desfiles de Valentina, no mis carpetas y noches en carpas que olían a sudor y diésel. Pero lo que ella no entendía, lo que nunca podría entender, era que yo no lo hacía por ellos. Lo hacía por los hombres que golpeaban 2 veces la mesa antes de entrar en combate porque creían que mis detalles aburridos les daban mejor oportunidad de regresar vivos. Aún así, sus palabras se grabaron en mi cabeza, hermanao fantasmao. Así era como papá también me veía. La invisible, el papel secundario. Valentina brillaba fuerte. Pero el drama familiar no terminó ahí. Unos días después. Papá organizó una parrillada e invitó al vecindario. Usó la oportunidad para alardear sobre el último premio de Valentina, un reconocimiento por servicio comunitario, por organizar paquetes de ayuda. Cuando alguien preguntó por mí, él desestimó en ella, solo hace papeleo en la marina. Valentina es quien lleva el nombre de la familia. Me quedé ahí parada con un plato de costillas, sonriendo cortésmente mientras cada vecino asentía en aprobación. Mi pecho ardía, pero no dije ni una palabra. No porque fuera débil, sino porque sabía que no puedes discutir con un hombre, que ya escribió la historia en su cabeza. En esa noche la ausencia de mamá me golpeó más fuerte que nunca. Ella habría cortado el ruido con una frase tranquila. Me habría recordado no dejar que me definieran. Sin ella se sentía como pelear contra sombras. A la mañana siguiente me até los zapatos para correr y golpeé el asfalto. Cada paso era un recordatorio. No estaba huyendo de ellos, corría por mí. Valentina podía tener los reflectores. Papá, su orgullo. Yo tenía algo que ellos no tenían. Prueba escrita en reportes de operaciones, en hombres que regresaban vivos, en reclutas que finalmente entendían por qué las rutinas aburridas eran críticas. Pero los pueblos pequeños aman el espectáculo más que la sustancia. Valentina se bañaba en eso, se alimentaba del aplauso. Que fuera superficial no le importaba. Lo importante era que era ruidoso. Y papá, él amaba su volumen porque reflejaba su propio anhelo de reconocimiento. Lo que ambos no comprendían era que el reconocimiento fuera de la familia ya se estaba desplazando. Me invitaban a salas donde generales escuchaban, no porque quisieran, sino porque mi trabajo los obligaba. No podían ignorar las tasas de supervivencia vinculadas con mis métodos. No podían desestimar la reputación que ya tenía vida propia, pero en casa, nada de eso contaba. En casa todavía era la hermana fantasma, y Valentina solo estaba muy feliz de recordármelo a la noche, en el Salón de Honor Militar del Midwest. No debería haber sido sobre mí, era un evento
comunitario, una oportunidad para honrar veteranos de generaciones. El salón olía a cera para pisos y café quemado. Banderas colgaban de postes de latón, sillas plegables apretadas. Hombres con gorras y mujeres con listones en sus blusas arrastraban el peso del servicio en su postura anmé. Senté en la última fila, contenta de permanecer callada. Las paredes estaban bordeadas con fotos de soldados que habían regresado y de quienes no lo hicieron. No era mi escenario, era de Valentina. Y por supuesto ella estaba ahí, elegantemente vestida con su sonrisa ensayada. Papá estaba orgulloso a su lado, el pecho hinchado como si todavía llevara medallas. Aun cuando la multitud se sentó, Valentina atacó. Levantó su voz justo lo suficiente para que todos escucharan y señaló a través de la sala. Hacia miren quién finalmente salió de su escondite. Mi hermanita, la secretaria favorita de la Marina. Puede archivar papeles tan bonito, ¿verdad? Risas recorrieron el salón. Papá no la detuvo. Al contrario, añadió más. San Valentina sirvió en el frente, tronó poniendo la mano en el hombro de un SEAL veterano a su lado. Tú solo empujas papeles a miles de kilómetros del combate. Pero este es un verdadero guerrero. La sala cambió, algunos asintieron, otros murmuraron. Sus miradas se deslizaron sobre mí como si fuera solo una silla vacía. Era un guión familiar. San Valentina brillaba, papá la apoyaba, y yo me desvanecía en el fondo. Pero el SEAL no sonrió, no se infló, en cambio, se giró. Sus ojos me fijaron, su nuez de Adán se movió como si hubiera tragado piedras. Y con una voz baja pero lo suficientemente clara para cortar el zumbido de los ventiladores de techo, preguntó: ¿Usted es el ángel de la muerte? La sala se quedó quieta. Veteranos se enderezaron. Una viuda en la primera fila susurró: ¿En ellas alguien? La mandíbula de papá se tensó. Confusión parpadeó en sus ojos. No esperaba esto. No entendía por qué esas palabras cargaban un peso que doblaba la sala a mi alrededor. San Valentina parpadeó. Su sonrisa vaciló. Por primera vez en años, no era ella quien sostenía los reflectores. Javier dio un paso adelante. Sí, dijo ahora más fuerte, la voz firme. Ella dirigió las redes en Al-Rashid, marcó las trampas en Fallujah, nos mantuvo vivos. Le debo cumpleaños. No fue alardeo, fue testimonio. El tipo de reconocimiento que hombres en uniforme no dan a la ligera. La sala respiró profundo. Un veterano de Vietnam se puso de pie. Su chaqueta crujió. No saludó, pero puso la mano en su corazón. Otro lo siguió, luego otro. Una ola de reconocimiento atravesó el salón. No ruidosa, no forzada, solo cuerpos silenciosos respondiendo a la verdad con respeto. Papá intentó recuperar control. Ella archiva papeles. Murmuró medio para sí mismo, medio para la sala que siempre lo había dejado dictar la historia. Con el debido respeto, señor, Javier lo interrumpió. Acero en su voz. Ella no archiva nada. Nos mantiene vivos. Hay una diferencia. La cara de Valentina se puso roja. Intentó reírlo, pero el sonido murió antes de salir completamente. La multitud ya no estaba de su lado, ni del de papá. Parrot. Estaban con la verdad que se paraba frente a ellos. Un primo en el fondo de la sala habló en voz baja, pero las palabras cargaron. Tío Fernando, creo que no sabes todo. El silencio colgó pesado en la sala, pero no fue silencio incómodo. Fue correctivo. Fue el sonido de una sala reescribiendo su propia historia a la maestra de ceremonias, una mujer que había vendado las raspaduras de patio de juego de medio pueblo décadas atrás, ni siquiera alcanzó el micrófono. Dejó que el momento se sostuviera. A veces el silencio hace más que hablar. Cuando la gente finalmente se movió de nuevo, no se volvieron hacia Valentina, se volvieron hacia mí. No por explicaciones, no por detalles, solo por reconocimiento. Por primera vez, no era invisible en papá. Miraba fijamente la bandera en la pared, su viejo escudo. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. No tenía guión para esto. La sala había cambiado de opinión y no podía revertirla.
No triunfé. No sonreí. Simplemente llamé. Estoy aquí para sentarme entre gente que entiende el precio. Eso fue todo. Sin show, sin patetismo, solo verdad. La verdad fue suficiente. La gente vino a mí después. No con banderas, sino con palabras tranquilas. Estamos orgullosos de ti, dijo un vecino. Su esposa añadió, siempre lo estuvimos. Un veterano me estrechó la mano sin presentarse, como si el gesto fuera autoexplicativo, incluso papá se acercó más. Sus ojos lucían diferentes, menos como los de un juez, más como los de un hombre tratando de leer instrucciones en un idioma que debería haber aprendido hace tiempo. Su voz se quebró cuando dijo, sí, todo esto es cierto. ¿Por qué nunca me dijiste? Sostuve su mirada Ann porque nunca preguntaste. ¿Escuchó el resto? Sin que tuviera que decirlo. Ese silencio fue nuestra rendición de cuentas. Ann Javier rompió la tensión con un pequeño saludo. Levantó su taza. Señora, dijo firmemente. Gracias por las listas de verificación aburridas. La multitud rió suavemente, pero no fue burla. Fue respeto. Papá se quedó parado ahí, hombros caídos, su orgullo desmoronándose en algo crudo. Solo murmuró 4 palabras, pero pesaron más que cualquier insulto que me había lanzado. Ann esperaba un hijo varón. No lo suavicé. No lo absolvé, solo respondí expectativa equivocada. Por primera vez, no tuvo nada que agregar, el salón continuó con los honores planeados, pero nada era igual. La sala ya se había desplazado. La narrativa ya estaba reescrita. Después de esa noche en el salón de honor, la palabra se extendió rápido. Los pueblos pequeños no necesitan periódicos para llevar una historia. Las cafeterías y mostradores de restaurantes son más rápidos que cualquier prensa. La gente que antes solo me veía como la sombra silenciosa de Valentina, empezó a verme diferente, no con lástima, no con aplausos, sino con respeto. A la mañana siguiente, papá ni siquiera pudo terminar su café habitual en la mesa de la cocina. Se sentó ahí revolviendo azúcar que ya había echado hace rato, como si la cuchara fuera lo único que mantenía sus manos quietas. No levantó la vista cuando entré. Finalmente dijo Ann, la forma en que Cecil habló de ti. Su voz se apagó como si no supiera a dónde llevar la frase. Si eso es cierto, me equivoqué. No me apresuré a llenar el silencio. Lo dejé luchar con ello. Durante décadas me había medido con una vara que nunca existió. Una vara que Valentina había elevado con show y reconocimiento superficial. Y ahora, por primera vez, comprendía que su escala había estado rota desde el principio. Quería que fueras como ella, admitió, la voz baja. Pensé que ella era la fuerte. Sacudió la cabeza. Al final, no vi nada. Su confesión no se sintió como victoria. Se sintió como honestidad atrasada. No estaba interesada en echar sal en herida. ¿Viste lo que querías ver?, le dije. Pero la verdad no se dobla solo porque la ignores. Sus ojos bajaron a la taza. No sé cómo arreglar esto. ¿No lo haces?, respondí simplemente. Solo dejas de cometer el mismo error 2 veces. Eso fue lo más cercano al perdón que darían Valentina. Por otro lado, no desapareció en silencio. Redobló sus esfuerzos, apareciendo en cenas de iglesia y eventos del condado con sonrisas aún más amplias, discursos más ruidosos e historias exageradas sobre sus méritos. Pero ahora aparecieron grietas. La gente inclinaba la cabeza cuando hablaba. Susurraba después en lugar de aplaudir ciegamente en un evento benéfico. Escuché a una mujer murmurar: Ana habla mucho de sí misma. ¿No era su hermana la que llamaban el ángel de la muerte? Valentina también lo escuchó. Su mandíbula se tensó, pero sonrió aún más amplio. Como si no dolieran. Para mí, no fue necesaria venganza en el sentido clásico. No necesitaba superarla en voz, no necesitaba humillarla. La verdad era más ruidosa que cualquier cosa que ella pudiera escenificar. Había construido su reputación sobre espectáculo. La mía estaba construida sobre sangre, sudor y supervivencia. Al final, el peso de la autenticidad siempre inclina la balanza. Incluso Javier notó el cambio cuando volví a rotar a los estados por un tiempo.
Nos encontramos para café en un restaurante estrecho cerca de la base y él sonrió sobre su taza. Escuché que ahora también te reconocen en casa. Apuesto a que Valentina está que arde. Puse los ojos en blanco en él. Reconocimiento no es el punto. ¿Puede ser? «Puede ser», dijo, «pero no hace daño que el registro muestre quién realmente cargó el peso». No estaba equivocado. Por primera vez el registro empezaba a corregirse solo en el cambio más extraño vino de papá. Empezó a hacer preguntas. Preguntas reales. No comentarios mordaces, no observaciones despectivas, sino preguntas genuinas. ¿Qué significa cuando hablas de rutas de salida? ¿Cómo detectas una emboscada en una imagen satelital? No se había vuelto blando de repente, pero estaba intentando. Eso era nuevo, respondí simplemente, sin endulzar, sin tono condescendiente. Si quería entender, podía empezar escuchando. Y para su crédito, lo hizo en una noche después de que Valentina saliera furiosa de la casa, porque papá no elogió suficiente su último discurso. Él se reclinó en su silla y exhaló largo. Creo que la hice así, confesó, siempre alimentándola con elogios, nunca haciéndola responsable. No objeté. La necesidad de Valentina de validación no surgió de la nada. Papá había construido su pedestal y luego me culpó por no subirme a él. Ella es adulta ahora, dije calmadamente. Ella decide quién es. Eso depende de ella. Sus ojos se suavizaron de una manera que no había visto desde mi infancia, y tú elegiste mejor. Incluso cuando no te di razón, las palabras no fueron dramáticas. Vinieron sin disculpa, pero fueron suficientes. Por primera vez, no era invisible en mi propia mesa Sean. En las semanas siguientes, Valentina perdió brillo. La gente no fue hostil con ella, simplemente ya no estaban impresionados. Los mismos chistes sobre mí ya no prendían. Las mismas sonrisas parecían más como máscaras, y sin aplausos se veía más pequeña. Esa fue la venganza que nunca planeé en dejar que la verdad se alzara más alto que su orgullo. No me había cambiado por ella. No había perseguido reconocimiento de papá. Simplemente seguía haciendo el trabajo que importaba. Trabajo que no necesitaba desfiles ni discursos. Y al final, eso fue suficiente para inclinar la balanza a la vida después del salón de honor y el cambio. Silencioso en casa, no se desaceleró. La Marina no hace pausas. Las órdenes seguían llegando, los despliegues giraban, y yo permanecí en el ritmo de mapas, informes de operaciones y listas de verificación interminables. Algunas personas se quemaban con la rutina. Para mí era combustible en cada línea aburrida que escribía. Cada respaldo redundante en el que insistía significaba otra oportunidad de sobrevivir. Javier y su unidad llevaban los hábitos como escritura. Pasé por una sala de preparación y escuché los 2 golpes firmes antes de partir. Ya no era superstición, era cultura. Y me recordaba que lo que había construido me sobreviviría. Ya no eran solo mis métodos, nos pertenecían a todos. Cuando operadores más jóvenes preguntaban de dónde venían los rituales, Javier nunca lo hizo sobre mí. Solo decía, lo aprendimos por las malas. Confíen en las partes aburridas. Eso fue suficiente. Las leyendas no necesitan nombres impresos, necesitan resultados en casa. Valentina todavía trataba de aferrarse a los reflectores. Daba discursos más ruidosos, posaba para más fotos, hasta insinuó postularse para un cargo local. Pero el aplauso ya no era el mismo. La gente ahora veía a través del show. Todavía era ruidosa, pero ruidoso no siempre significa fuerte. Papá también cambió, aunque en pasos pequeños y torpes. Hacía preguntas sobre despliegues, sobre listas de verificación, sobre qué significaba realmente ángel de la muerte. A veces luchaba con las respuestas, pero escuchaba. Eso era más de lo que había hecho en décadas en una tarde, mientras reparaba la vieja cerca en el patio trasero. Finalmente lo dijo directamente: pasé años tratando de hacerte como Valentina. Debería haber estado orgulloso de ti. Su voz se quebró a medias, pero no lo retiró. No le di absolución, solo di Jen, entonces empieza a actuar así. Él asintió, sin excusas, sin retroceder,
Solo un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que su marcador había estado equivocado. A mamá todavía hacía falta, especialmente en estos momentos. Habría amado ver a Valentina bajo el peso de la verdad. Habría amado ver a papá admitir su ceguera. Pero más que nada habría estado orgullosa de que yo elegí mi propia definición de fuerza anafuera en el campo. El apodo me seguía a todas partes. Ángel de la muerte. Al principio se sintió como maldición, luego se convirtió en creencia. Ahora era simplemente la abreviatura de supervivencia. Los hombres confiaban en él. Y la confianza es moneda en guerra, nunca lo alimenté. Nunca me marqué con él, pero tampoco huí más de él. Si mantenía vivos a los hombres. Si los obligaba a verificar 2 veces su equipo o desviarse en el momento correcto, entonces el nombre tenía su valor. No porque fuera dramático, sino porque funcionaba. Esa es la diferencia entre honor y orgullo. Valentina perseguía orgullo. Quería miradas, aplausos, titulares. El orgullo se desvanece. El honor, no. El honor se vive. No se anuncia en una noche mientras empacaba después de otro ciclo de entrenamiento. Pensé en ello. La sala estaba en silencio, ese tipo de silencio que llega después de semanas de ruido. Empujé mis notas en una carpeta y me sorprendí susurrando una frase que mamá me dijo una vez. No dejes que te definan. Tenía razón. Lo intentaron a papá con su favoritismo, Valentina con sus burlas, incluso la Marina al principio con sus desestimaciones. Pero no lo permití. No me definí por discursos o trofeos, sino por trabajo que duró. Más que aplausos, ese es el corazón de las historias de venganza familiar. No se trata de gritar más fuerte o golpear más duro. Se trata de dejar que la verdad se alce más alto que el orgullo. Mi venganza no fue humillar a Valentina frente al pueblo. Ni siquiera fue hacer que papá se tragara sus palabras. Fue construir algo tan innegable que sus palabras ya no importaban. El respeto es logística. El honor es una curva. La venganza es dejar que la verdad se alce más alto que el orgullo, Annie. Cuando la unidad de Javier golpeaba 2 veces el marco de una puerta antes de adentrarse en lo desconocido, sabía que mi trabajo ya me había sobrevivido.